Duodécima tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. La esencia espiritual del anonimato es el sacrificio. Como quiera que las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos repetidamente nos exigen que dejemos a un lado los deseos personales en pro del bien común, comprendemos que el espíritu de sacrificio, cuyo símbolo más apropiado es el anonimato, viene a ser la base de todas ellas. La comprobada voluntad de los Alcohólicos Anónimos para someterse a esos sacrificios es lo que le da a todas las personas una gran fe en nuestro porvenir. Pero en un principio, el anonimato no tuvo su origen en nuestra fe, sino que era hijo de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos eran sociedades secretas. Los nuevos socios nos descubrían por intermedio de unos cuantos amigos de confianza. La sola insinuación de la publicidad, por más que solo se trataba de nuestro trabajo, nos causaba sobresaltos. A pesar de que éramos exbebedores, todavía pensábamos que era necesario ocultarnos de la desconfianza y el desprecio del público. Cuando apareció el gran libro en 1939, lo llamamos Alcohólicos Anónimos. En el prólogo hicimos esta reveladora declaración. Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que han de resultar de esta publicación. Siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica no es profesional. A medida que los grupos se multiplicaban, también surgían problemas relacionados con el anonimato. Entusiasmados con la recuperación de algún hermano alcohólico, en ocasiones comentábamos con quien nos lo había encomendado los detalles más íntimos y conmovedores del caso. La ofendida víctima procedía entonces a acusarnos de haber violado su secreto. Cuando esos cuentos comenzaron a esparcirse fuera del círculo de Alcohólicos Anónimos, se hizo sentir con fuerza la pérdida de fe en nuestra promesa de secreto. Con frecuencia fue causa de que se retiraran algunos posibles nuevos socios. Claro está que el nombre de cada miembro y su historia tenían que mantenerse en reserva, si esos eran sus deseos. Esa fue nuestra primera lección sobre la aplicación práctica del secreto. Con característica intemperancia, sin embargo, algunos de los recién llegados no se preocupaban porque guardáramos su secreto. Deseaban contar a gritos que eran socios de AA, y así lo hacían. Los alcohólicos recién recuperados acudían a contarle a otros los detalles de sus casos particulares. Otros volaban a hablar ante micrófonos o a hacerse retratar. A veces se emborrachaban y desencantaban a los miembros de sus grupos. Habían pasado del papel de miembros de Alcohólicos Anónimos al de simples vanidosos. El fenómeno de los contrastes a menudo nos hace pensar. Teníamos ante nosotros la pregunta: ¿qué tan anónimos deben ser los miembros de Alcohólicos Anónimos? Nuestro desarrollo nos mostraba que no podríamos seguir siendo una sociedad secreta, pero también comprendíamos que no podríamos convertirnos en un circo. La adopción de una vía intermedia entre esos dos extremos nos tomó mucho tiempo. Por regla general, casi todos los recién llegados deseaban que sus familiares se enteraran inmediatamente de lo que estaban tratando de hacer. También querían decírselo a quienes habían tratado de ayudarlos, a sus médicos, consejeros espirituales y amigos íntimos. A medida que iban adquiriendo confianza en sí mismos, se sentían con el derecho de explicarles la nueva vida a sus jefes y a sus amistades comerciales. Cuando se presentaba la oportunidad de ayudar, les resultaba fácil hablarle a todo el mundo acerca de Alcohólicos Anónimos. Esas tranquilas exposiciones les ayudaban a perderle el miedo al estigma del alcoholismo y además ayudaban a que toda la comunidad se enterara de la existencia del grupo de Alcohólicos Anónimos. A ellas debemos el que muchos nuevos miembros, hombres y mujeres, se presentaran a los Alcohólicos Anónimos, pese a que esta no era una forma muy estricta de mantener el secreto. Cabía muy bien dentro del espíritu de la asociación. Pero pronto se vio que este método de comunicación de persona a persona era demasiado limitado. Nuestro trabajo, como tal, necesitaba publicidad. Los grupos de AA deberían ser accesibles a tantos alcohólicos desesperados como fuera posible.
Por consiguiente, muchos de los grupos comenzaron a tener reuniones a las que podían concurrir los amigos interesados y el público, de modo que los ciudadanos pudieran darse cuenta por sí mismos de lo que eran los Alcohólicos Anónimos. La reacción de estas reuniones fue bastante satisfactoria. Pronto los grupos comenzaron a recibir solicitudes para que los oradores de Alcohólicos Anónimos pronunciaran discursos ante organizaciones cívicas, sociedades médicas, etc., siempre y cuando no se divulgara el nombre de los oradores y se advirtiera a los periodistas que no publicaran nombres ni retratos. Todo resultaba muy bien. Vinieron luego nuestras primeras incursiones en el campo de la publicidad en grande. Estas fueron sorprendentes. Un periódico importante, el Cleveland Plain Dealer, publicó artículos que hicieron subir el número de nuestros socios de unos pocos a varios centenares de la noche a la mañana. Las noticias acerca de la comida que el señor Rockefeller ofreció a los Alcohólicos Anónimos ayudaron a duplicar el número total de miembros en el curso de un año. El famoso artículo que Jack Alexander publicó en el Saturday Evening Post convirtió a los Alcohólicos Anónimos en una institución nacional. En esa forma, fueron siendo cada día mayores las oportunidades de reconocimiento de los méritos de Alcohólicos Anónimos. Las empresas de cine querían nuestros retratos, la radio y finalmente la televisión nos asediaron con solicitudes de presentaciones personales. ¿Qué era lo mejor que podíamos hacer? A medida que crecía la marea de aprobación pública, caímos en la cuenta de que podrían hacernos muchísimo bien o muchísimo mal. Todo estaba en que supiéramos cómo encauzarla. Sencillamente, no podíamos exponernos a que algunos miembros se presentaran ante el público como los mesías de Alcohólicos Anónimos. El instinto de propagandistas iba a ser nuestra propia perdición. Bastaría con que uno se emborrachara en público o empleara nuestro nombre en ventaja propia para que se nos hubiera causado un daño irreparable. A esas alturas de los acontecimientos se imponía volver a 100% del anonimato. En la prensa, la radio, el cine y la televisión. Era el caso en que los principios debían anteponerse a las personalidades, sin ninguna excepción. Esos experimentos nos enseñaron que el anonimato es la verdadera humildad militante. Es la cualidad espiritual que hoy en día sirve de pauta a la vida de los Alcohólicos Anónimos en todas partes. Gracias al espíritu del anonimato, tratamos de dejar a un lado nuestros deseos de distinción personal como miembros de AA, tanto a los demás miembros como ante el público en general. Al dejar a un lado esas aspiraciones, creemos que cada uno de nosotros teje un manto protector a nuestra sociedad, bajo el cual podremos trabajar unidos. Estamos convencidos de que la humildad por medio del anonimato es la mayor protección que siempre podrán tener todos los Alcohólicos Anónimos.